En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que éste es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Hoy dice Juan el Bautista, cuando ve a Jesús: este es el Cordero de Dios. Vamos a centrar nuestra atención. ¿Por qué Cordero? ¿Por qué dice el Cordero de Dios? Vamos a centrar nuestra atención en esto, porque es importante para nuestra salvación. Vamos a empezar, vamos a irnos al principio de todo, al libro del Génesis. Después del pecado original, Dios promete, porque ellos no lo merecían, Adán y Eva, Dios promete a Adán y a la descendencia de Abraham, esos somos nosotros. Todos venimos como descendencia de Adán. Dios promete a Adán y a su descendencia un Salvador, alguien que va a venir a pagar el pecado. Acuérdense que la ofensa, el pecado que se hizo, la ofensa que se hizo a Dios fue una ofensa infinita y por lo tanto nosotros estamos incapacitados de pagar. Nosotros no podemos pagar la deuda que nos llegó con el pecado original. Pero Dios le promete a Adán que va a mandar a alguien que sí pueda pagar. Este pecado exigía, como es una ofensa infinita, exigía un sacrificio infinito y nosotros no podíamos, porque no vamos a estar para siempre en este mundo. Por eso es que no podíamos pagar con un sacrificio infinito. De ahí vamos, aquí está la promesa de Dios. De ahí vamos a dar un tremendo salto en el tiempo hasta el tiempo mismo de Abraham. Dios le dice a Abraham, que tiene a su hijo Isaac, le dice: sube al monte Moria. El monte Moria es el que después vamos a conocer como monte Calvario. Sube a este monte Moria y ahí sacrifícame a tu hijo Isaac. Es el hijo único de la mujer que amaba. Tenía otro hijo con la esclava, pero este es de la mujer que amaba. Es el hijo donde Dios le va a cumplir las promesas. Sin embargo, le dice Dios mismo: sube al monte y sacrifícame a tu hijo. En aquel tiempo era común el sacrificio y era común el sacrificio de los hijos. Por eso es que a Abraham no se le va a hacer algo raro ni se va a espantar. Era algo común que se realizaba en el mundo, los sacrificios. Entonces le dice Dios a Abraham, y Abraham toma a Isaac, a algunos siervos, y empiezan a subir el monte. Cuando van a la mitad, Abraham detiene a los siervos y les dice: me voy a ir nada más con mi hijo. Entonces Isaac carga la leña que se va a poner para el sacrificio. Y Abraham lleva el fuego y lleva el cuchillo para el sacrificio. Y empiezan a subir. Ya Dios le había pedido que se le sacrificara a su hijo. Por eso es que detiene a los siervos, porque si no, los siervos probablemente no le permitirían sacrificar a Isaac. Cuando van en el camino, Isaac pregunta: papá, llevamos la leña, llevamos el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y Abraham profetiza sin darse cuenta. Abraham responde: Dios proveerá al cordero. Primera vez que aparece la palabra cordero. Lo primero que vimos al principio del Génesis fue promesa de salvación, de Salvador. La promesa de un Salvador. Aquí con Abraham vamos a escuchar por primera vez la palabra cordero. Dios proveerá el cordero. Aquí repito, Abraham está profetizando sin darse cuenta.
Cuando Abraham va a clavar el cuchillo, porque prepara el altar, pone la leña, sube a su hijo Isaac, lo ata, toma el cuchillo y cuando va a matar a su hijo, Dios lo detiene y le hace ver un cordero. Y le dice Dios a Abraham, no mates a tu hijo, toma ese cordero y sacrifícame el cordero en vez de tu hijo. Que el cordero tome el lugar de tu hijo. Vean, esto es importante porque estamos hablando de signos proféticos. Estamos hablando de signos proféticos. Al cordero en vez del hijo. Y de aquí vamos a brincar. Hasta el libro del Éxodo. Para no tardar mucho, vamos a brincar hasta el libro del Éxodo, donde vamos a encontrar de nuevo el cordero. Dios va a sacar a su pueblo Israel de Egipto. El faraón se enterca en que no. Son 600,000 familias de esclavos. Dejarlos ir pues implica mucho trabajo que va a quedar ahora que se va a tener que pagar. Pues los esclavos no se les pagaba. Y entonces azota a Dios con 9 plagas a Egipto y no quiere entender. Viene la 10ª plaga, la definitiva plaga. Y Dios le dice al pueblo de Israel, esta es una acción profética que va a quedar para siempre. En esto último que se le va a llamar la cena de Pascua. Pascua significa pasar de, es el paso. Por eso es lo que significa Pascua. Dios va a azotar a Egipto con el peor de los dolores que pueden existir, la muerte del primogénito. Dios va a soltar al ángel de la muerte, pero Dios le va a poner límites. Solamente puede matar al primogénito de cada familia, no a los que quieran, no a todos, no a más de uno, solo al primogénito. Dios es el que pone los límites y suelta ese espíritu de la muerte que se va a extender sobre el pueblo de Egipto. Y entonces Dios le pide al pueblo de Israel, Dios les pide que para evitar que en ellos muera el primogénito, van a tener que cumplir con un ritual, tal como lo pide Dios, porque si no la muerte los va a alcanzar y la esclavitud permanecerá en ellos. ¿En qué consiste la cena pascual que Dios les pide que prepare el pueblo de Israel? Van a sacrificar un cordero que tenga un año, perfecto, sin mancha, sin enfermedad, nada, un cordero. Lo van a sacrificar y se lo van a comer. Luego van a agarrar la sangre del cordero que sacrificaron y van a marcar las puertas de las casas, de tal manera que cuando pase el ángel de la muerte y vea la sangre del cordero que mataron, del cordero sacrificado, esa va a ser la señal para que el ángel de la muerte sepa que no puede entrar en esa casa y ahí no puede matar a nadie. Esa va a ser la señal. Mientras dentro el pueblo de Israel está comiéndose el cordero. El cordero de Dios. El cordero que Dios les pidió que sacrificaran. Con este signo profético, Dios nos está hablando que va a librar al pueblo de Israel de la muerte y los va a sacar de la esclavitud. Es importante. Pero la garantía de salir de la esclavitud y la garantía de que no va a haber un muerto en la familia es el cumplimiento del rito tal como Dios lo pidió. Y así es como van a celebrar. Por eso la cena de Pascua judía se realiza de pie, con los guaraches puestos, con el bastón en la mano, con el morral puesto en el hombro. ¿Por qué? Porque ya se van. Acuérdense que Egipto, el faraón dijo que no los iba a dejar ir, y Dios dice que no los va a dejar ir, los va a correr. Y entonces es cuando azota con la 10ª plaga por la terquedad del faraón de Egipto. Azota con la 10ª plaga y van a morir todos los primogénitos, incluso el primogénito del faraón. Y entonces van a cenar el pueblo de Israel con la mochila aquí colgada en el hombro y todo. Y el más pequeño, el Benjamín de la familia, el más pequeño va a preguntar: papá, ¿qué está pasando?
y el papá le tenía que platicar la historia, por qué están comiendo de pie, por qué están comiendo deprisa, por qué es que ya se van, por qué los panes ácimos, ya no hay tiempo de cocinar los sabrosos, cocina algo, rápido, ya te vas. Todavía no lo soltaba el faraón, hasta que viene el azote de este ángel de la muerte, donde murieron los primogénitos de Egipto. Cuando hubo israelitas que se les hizo fácil las cosas, lo tomaron a la ligera, se les olvidó poner la sangre del cordero y ahí también amaneció muerto el primogénito. Otros tomaron, se emborracharon, no hicieron caso y amaneció muerto el primogénito. No está la señal de la cruz, de la sangre. Allí el ángel de la muerte tenía potestad para entrar y matar al primogénito. Entonces, esto es un signo profético. ¿Qué se están comiendo? Al cordero. Allí es donde otra vez encontramos esta palabra, el cordero. De ahí vamos a dar un brinco hasta los profetas. Nos vamos hasta el profeta Isaías, al que Dios le dijo: no me es suficiente que seas profeta para unir a Israel. Te hago profeta de todas las naciones, para que mi voz, dice Dios, se escuche a través de ti hasta los últimos rincones del mundo. Ni los conocía el profeta, pero Dios lo cumplió, poniendo el libro de Isaías en las Sagradas Escrituras, y ahora en todo el mundo se lee al profeta Isaías. Todo el mundo Dios le cumplió, no como el profeta pensaba, no como el profeta se imaginó, sino como Dios lo había designado. Dios con su poder hizo que así fuese y lo hizo profeta de las naciones. Ese profeta de las naciones es el que va a hablar. Es el que va a hablar de la venida del Mesías y es el que va a hablar con más claridad en las profecías acerca de la venida del Mesías. ¿Cómo va a reconocer el pueblo de Dios aquel por el cual fue creado? Porque el pueblo de Israel fue creado para que ahí naciera el Mesías, el enviado de Dios para salvar, es decir, el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Adán. Para cumplir la promesa, Dios se hizo un pueblo. Y entonces ahí es, para que el pueblo pueda reconocerlo, entonces él va a recibir el profeta una serie de visiones, y el profeta va a ver cómo va a quedar Jesús en la cruz. Va a ver toda la pasión de Jesús, y entonces va a empezar a hablar cómo le escupen, cómo lo azotan, cómo lo golpean, cómo lo insultan. Todo lo está viendo el profeta. Lo está viendo en visiones y le pone un título el profeta: siervo doliente a Jesús, que ha venido a entregarse en sacrificio. Sacrificio. Fíjense, ahora resalta una palabra más, que viene igual con todos: sacrificio, cordero y sacrificio. En todos lados vamos a encontrar junto ese binomio, cordero y sacrificio. Isaías va describiendo el sacrificio silencioso de Jesús. Silencioso, Jesús no grita, no ofende, no se defiende Jesús, ¿sí? Y lo compara con un cordero. Lo ve como un cordero llevado al matadero, porque el cordero, cuando es llevado a matar, no se defiende, no grita, no agrede, no hace nada. Y menos en la manera como ya el pueblo de Israel, los sacerdotes de Israel estaban acostumbrados. Clavaban el puñal en el corazón del cordero, subían el puñal y cortaban la garganta y la yugular, y el cordero ni siquiera alcanzaba a quejarse. Era tan rápido el movimiento que el cordero ni siquiera alcanzaba a quejarse. Por eso, como Jesús no se quejó, no gritó, no se quejó, entonces dice el profeta Isaías: como un cordero llevado al matadero. Ahora vamos a dar un brinco estupendo hasta el Nuevo Testamento y vamos a llegar a Juan el Bautista. Juan el Bautista es el que va a hacer el enlace del cordero del Antiguo Testamento, que no se le encontraba mucho sentido, para decir: este es el cordero. Ahora es cuando se le da sentido a todo en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que le da sentido al Antiguo Testamento? Jesús. Por eso el que no entiende a Jesús no entiende el Antiguo Testamento.
Todo está centrado, todo está unido y todo está dirigido hacia Jesús. Él es Juan el Bautista, que es el último profeta del Antiguo Testamento y el primer profeta del Nuevo Testamento, porque ya vive en tiempos de Jesús, es el que va a decir: este es el Cordero, el enviado por Dios a ofrecerse en sacrificio, el único sacrificio que borra el pecado del mundo. No existe otro sacrificio. No existe otro sacrificio que borre el pecado del mundo, solamente el de Jesús. Por lo tanto, tenemos que repasar nuevamente ahora todos estos aspectos, iluminando y aplicándolos a nuestra vida actual, hasta este momento. ¿Qué es para nosotros todo esto? Para eso vamos a agarrar otra vez, es que todos los datos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento son como un rompecabezas. Si lo sabemos unir perfectamente, va a salir inmediatamente la figura, la imagen o el paisaje que estaba. Mientras están en desorden, no se entiende y no se ve qué es. Una vez que se ponen todas las piezas en su lugar, todo se aclara. Bueno, pues vamos a unir todas estas piezas aquí en el Nuevo Testamento. Primero, vámonos otra vez al principio de todo. Lo primero de todo fue la promesa hecha a Adán. ¿A quién? A Adán y su descendencia. Por lo tanto, esta promesa fue hecha por Dios para ti y para mí. Con la venida de Jesús, Dios está cumpliéndole la promesa, no solo a Adán, nos está cumpliendo la promesa a nosotros, que nos iba a enviar un Salvador. Pero a Adán Dios no le dijo cuándo, ni le dijo cómo, ni le dijo quién. Solamente le dijo que iba a enviar un Salvador. Eso fue lo primero que vimos. La segunda parte que vimos fue en el tiempo de Abraham. Nuestro buen Dios le va a decir, nos dice que va a enviar a morir. Ahí lo que nos está hablando en Abraham. Dios va a mandar a una persona a morir como un cordero. Entonces lo vamos a identificar cuando llegue como un cordero. ¿Sí? Va a morir en la cruz y Él nos va a librar. Él va a morir como lo hizo por Isaac, ese animalito. Él va a morir en lugar de nosotros. Él va a entrar en el infierno que nosotros merecemos por nuestros pecados en lugar de nosotros. De esa manera nos va a librar del infierno. Pero nosotros sí vamos a estar ahí por toda la eternidad. Como Él es Dios, un solo acto de Él es eterno. Todos sus actos, por lo tanto, ese acto de haber bajado al infierno, de haber sentido, de haberlo vivido, pagó el infierno por nosotros. Dios es el que pone el cordero que va a morir en lugar de nosotros los culpables. El cordero inocente va a morir por nosotros los culpables. De manera que ahora es para que tú y yo no muramos. Esto no le hemos agradecido a Dios lo suficiente. Que haya enviado a su Hijo a morir por nosotros, que no somos sus hijos, no éramos sus hijos, éramos sus criaturas, no somos de su naturaleza divina, nosotros somos de naturaleza humana, y sin embargo nos amó al grado tal que mandó a su Hijo a que muriera en lugar de nosotros. Y eso, repito, no se lo hemos agradecido lo suficiente. El siguiente paso que vimos fue en el libro del Éxodo. Es de que ahorita ya vimos que hay la promesa de un Salvador. El Salvador es el que viene a morir en lugar de nosotros. En el Éxodo se nos decía que para que el Cordero enviado por Dios nos libre de la muerte y de la esclavitud, hay algo que es una exigencia para nosotros. Es necesario, primero, que el Cordero sea sacrificado. Por eso Jesús se va a entregar a la muerte. Segundo, es necesario comerlo. Si no te comes su carne, si no sellas tu casa con su sangre, el espíritu de la muerte podrá entrar en tu casa. ¿Sí? Por lo tanto, habrá esclavitud y habrá muerte en tu casa. Entonces, ese prometido por Dios es un cordero que necesitamos comernos y su sangre, sellarnos con su sangre a nosotros. Esto, ¿cómo lo vamos a cumplir nosotros? Se cumple todo cuando se celebra la Santa Misa. En la Santa Misa es donde damos el cumplimiento de esa celebración. Nosotros cumplimos ya no como en el Antiguo Testamento. Nosotros ya no tenemos la cena
pascual como los judíos. Nosotros no nos reunimos, ni ponemos morral, ni nos ponemos las sandalias, ni estamos de pie. Nosotros ya no. ¿Por qué? Porque ese era un signo profético que se va a cumplir perfectamente en el momento en el que Jesús se entrega y se queda el Jueves Santo en la misa donde él instituye la Eucaristía. Entonces, ese Cordero se hace presente en cada celebración eucarística a través del pan y del vino. Ahí se hace presente mediante un milagro que se le llama milagro de la transubstanciación, el cambio de la substancia. Parece pan, pero ya es carne, parece vino, pero ya es sangre. Por el milagro de Dios se lleva a cabo el milagro de la transubstanciación, y de esa manera nosotros nos comemos al Cordero de Dios inmolado. De esa manera es como nosotros nos comemos al Cordero de Dios inmolado. Y Jesús va a decirnos cómo va a ser ahora el uso de la sangre. Para Israel era poner la sangre en la puerta de entrada. Para nosotros en el Nuevo Testamento, el nuevo pueblo de Dios, vamos a seguir la indicación como Jesús lo dio. El que no coma mi carne y no beba mi sangre, no tendrá vida. Entonces, ¿qué es lo que quiere Jesús? Que lo comamos a Él, muerto y resucitado, y eso solamente se da en el altar. Cuando consagra el sacerdote el pan, se convierte por el poder de Dios, no por el de nosotros, por el poder de Dios, se convierte verdaderamente en la carne de Cristo en la cruz. Cristo muerto. Después el sacerdote va a fraccionar, después de consagrar el vino, que se va a convertir a través del milagro de la transubstanciación en sangre. El sacerdote luego va a fraccionar un poco de la carne de Cristo y la va a dejar caer en el cáliz. Significa que el cuerpo y la sangre derramada se vuelven a unir. Resurrección, muerte y resurrección. Eso es lo que nosotros nos comemos. La muerte y la resurrección del Cordero de Dios. Eso se cumple para que nosotros podamos también entrar en esas garantías de salvación, garantía de que no va a haber muerte eterna, garantía de que no vas a vivir en la esclavitud, la comunión. Pero para que puedas comulgar, San Pablo va a decir: el que come el cuerpo de Cristo o bebe su sangre en pecado, se traga su propia condenación, porque no es un pan bendito. Si fuera un pan bendito, todos podríamos comer. El pan bendito lo pueden comer todos. El que está en gracia y el que está en pecado. El agua bendita se la pueden tomar todos, el que está en gracia y el que está en pecado. Pero como lo que se va a poner sobre el altar, ya no es pan bendito ni vino bendito, sino el cuerpo de Cristo y su sangre, y Él es Dios. Y si yo estoy en pecado, yo no puedo obligar a Dios a que quede con mi pecado. Si yo lo obligo y yo me como a Dios estando en pecado, se comete un pecado de sacrilegio. Ese es más grande que todos los demás pecados juntos que vayan a cometer. Estás obligando a Dios a estar junto con algo que es contrario a Él, que lo lastima. Ese pecado se le llama pecado de sacrilegio. Pecado de sacrilegio. Por eso San Pablo lo dijo muy claro: el que come el cuerpo de Cristo o bebe su sangre en pecado, se traga su propia condenación. Se traga su propia condenación. Entonces, el cumplimiento de todas las promesas de la promesa del Salvador, ahora sabemos que va a ser en alguien representado por un cordero, ¿sí? Y que ese cordero tiene que ser comido y bebida su sangre para hacer nuestros los méritos de Jesús en la cruz. Es el único que puede pagar los pecados. Es el único sacrificio que puede pagar los pecados. Ningún otro sacrificio paga, a menos que esté unido al de Él. Ningún otro sacrificio puede pagar pecados. Por eso les decía la otra vez, si un papá y una mamá se crucifican por sus hijos, no les alcanza, ni crucificándose los dos, para pagar el más pequeño pecado que haya cometido su hijo.
El único sacrificio que es capaz de pagar es el sacrificio de Jesús, el Cordero. Es el único sacrificio inocente. Nosotros somos culpables. Nosotros lo que pudiéramos llegar a sufrir mereceríamos más. Por eso es que nuestro sufrimiento no paga absolutamente nada. Solamente el sacrificio de Jesús puede pagar. ¿Y cómo voy a hacer que Jesús pague por mí? Una forma, comiendo su carne y bebiendo su sangre. Por eso la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarna para hacerse hombre, para inmolarse como si fuera un cordero, y se queda esa carne de Cristo sacrificada en la cruz y esa sangre de Jesús derramada, se queda con nosotros, pero bajo la forma sacramental de pan. Y repito, en la Santa Misa es donde se realiza el milagro de la actualización del sacrificio. No se repite, el sacrificio de Jesús no se repite, el sacrificio de Jesús no vuelve a suceder, no. El sacrificio de Jesús es uno solo, y lo hacemos actual, lo traemos a la actualidad. Ahorita está pasando, en el momento que yo me ponga detrás del altar y empiece la consagración, está sucediendo. Estamos transportados en el tiempo hasta hace 2000 años, en el momento en el que Jesús se entregó en la cruz, y se queda aquí presente el sacrificio bajo la forma sacramental del pan y la forma sacramental del vino. Bajo la forma sacramental, y es el único sacrificio que sirve para la salvación de nosotros. Así es que nosotros nos podemos y debemos comernos al Cordero de Dios. Nosotros, y podemos ya entender por qué el que no comulgue no se salva. El que no comulgue no se puede salvar. No hay salvación para el que no comulgue. Pero tengo mucha fe. Sí, pero tienes fe, pero no tienes vida eterna. Podrás tener mucha fe, pero no vida eterna. La vida eterna se come y se bebe. No es la fe la que te lleva a la vida eterna, no. La fe te acerca a que comulgues para que te comas la vida eterna. No comulgas, no tienes vida eterna. Aunque tengas mucha fe, no importa. La fe no te da vida. La fe te acerca para que puedas comerte la vida eterna, que es el cuerpo y la sangre de Jesús de una forma sacramentada, y eso es en cada celebración eucarística. Por lo tanto, si la persona que no comulgue, el espíritu de la muerte es el que tiene derecho. Por eso son arrebatados de la presencia de Dios. Tienen derecho los espíritus de muerte. La manera de evitar, de destruir esos derechos, solamente es a través de Jesús, que paga el pecado. Es el único sacrificio. Si el de nosotros sirviera, nos podíamos unir y entre todos vencíamos todo, pero entonces ya no ocuparíamos de Cristo. Pero como nuestro sufrimiento no sirve de nada y no paga absolutamente nada, entonces necesitamos comer del cuerpo de Cristo y necesitamos beber su sangre. El que no haga esto no tendrá libertad, aunque crea que es libre. Aunque crea que es libre, porque puede pecar todo lo que quiera. El pecar no es un acto de libertad, es una manera de romper tu libertad y esclavizarte. Por eso no se puede decir que es un acto libre. Es una decisión torpe que podemos llegar a tomar nosotros, el pecar, porque es ofender, es rechazar al Cordero de Dios, y entonces nos quedamos sin salvación. ¿Qué les invito a que trabajemos entonces en esta semana? ¿Qué vamos a trabajar? Primera cosa que los invito a trabajar: ¿quién de los que tú amas no comulga? Porque no se va a salvar. Si la persona que tú amas y no comulga se salva, Jesús es un mentiroso. Porque Él dijo: el que no coma mi carne y no beba mi sangre no tendrá vida. Si alguien que no comulga de los bautizados se salva, Jesús es un mentiroso. Y como Jesús no es un mentiroso, la persona que tú amas y no comulga no se va a salvar.
no tiene manera de salvarse. No es que yo no quiera, yo no tengo injerencia en el juicio divino, pero el Señor ya nos dejó escrito lo que quiere, nos dejó escrito las cosas. Por eso busca, si amas a una persona, necesita comer. Es la manera como entras, como te nutres de la vida. Y cuando una persona se muere lleno de la vida de Dios, pertenece a Dios. Cuando una persona se muere vacío de la vida de Dios, no tiene vida, tiene muerte. Y el infierno, eso es lo que tiene, es lo que reina en ese lugar. Por eso es que una persona que no comulga no se puede salvar. No puede salvarse, no tiene posibilidades. La primera invitación o tarea, ¿cuál de las personas que amas no comulgan? Trabaja en eso, trabaja, porque el no comulgar, si una mamá entra al cielo y porque comulgaba y su hijo no comulgaba, ya no van a estar juntos. Si el esposo comulga y la esposa no comulga, ya no van a estar juntos. No pueden estar juntos. El que se murió lleno de vida de Dios y el que se murió sin la vida de Dios no pueden estar juntos. Es imposible, es imposible. Por eso, si ustedes aman a su familia, tienen que comulgar en familia. Porque si no comulga toda la familia, ya no van a quedar juntos. Es sencillo, difícil, pero es sencillo. El que no come mi carne y no beba mi sangre, dijo Jesús, no tendrá vida eterna. Y contra las palabras de Jesús, todo rebota. Podremos ir en contra de ellas, sí, pero el que escupe para el cielo le cae en la cara. No llega hasta el cielo un escupitajo, no llega. Entonces tenemos que tener bien claro ese concepto. Es voluntad divina que el Cordero de Dios sea inmolado, y ya lo hizo, y sea comido, y esa es la oportunidad que tenemos solamente en la Eucaristía. En esta diócesis, el permiso para que los niños comulguen es a los 8 años. A partir de entonces, ya estarían en desobediencia. A partir de entonces, estarían endeudándose por la falta de la comunión. Porque el Señor así lo especificó, el que no comulgue no se salva. Ya hay permiso de que comulguen a esa edad, a partir de ahí hay culpa. Más para los papás que para los niños, más para los papás, pero ya hay culpa ahí. Entonces, primera parte, busca de las personas que amas que no comulguen para que hagas una labor de convencimiento, porque si no, no van a quedar juntos para siempre. Segundo, un acto de caridad. Busca a un enfermo o una persona que no comulgue, invítale a que mediten todo esto. Invítenlos a que mediten en todo esto. No necesitan grabarse todo esto de memoria, todo esto queda grabado, lo pueden conseguir allá en la oficina, pueden llevarlo a alguna persona que escuchen, hagan una labor de convencimiento, que todos sepan lo importante que es comulgar para cumplir el rito. No cumples el rito, te queda la muerte a ti, te va a quedar la muerte. A algunos no les interesa porque no conocen el infierno, porque no han visto el sufrimiento que ahí se da. Satanás no les hace mucho daño a los que van con él, pues ¿para qué les hace daño antes si ya van a llegar y va a tener toda la eternidad para atormentarlos? Por eso es que viven tan tranquilos mucha gente. Y muchos dicen, ¿para qué portarse bien si a los que se portan mal les va mejor? Sí, pero no más en esta vida, no para siempre. Eso no es para siempre. Entonces, por eso hay que buscar una persona que esté enferma. Por ejemplo, un enfermo que sus familiares no les importa si comulga o no comulga porque perdieron la fe o no les importa a Dios. Entonces hay que ir, preguntarle al enfermo, hablar con el enfermo, convencer al enfermo de la necesidad que él tiene de recibir la confesión para poder comulgar. Iremos de aquí, de la parroquia, y confesaremos al enfermo y se le empezará a llevar la comunión. Habrás hecho mucho, porque el que se arrepiente, aunque no termine de pagar, el que quiera dejar el pecado, aunque no termine de dejarlo, con que Dios lo encuentre en el camino, con eso se puede salvar. Yo no digo entrar al cielo inmediatamente. Salvar significa que entraré al purgatorio, pero un día va a salir de ahí. Del infierno ya no se sale nunca. Del infierno ya no vuelve a salir nadie nunca. ¿Se imaginan qué importante es que los enfermos estén comulgando? Que no se mueran sin la vida de Dios en ellos. Por eso, dentro de tu familia primero, porque es el primer prójimo,
¿quiénes amas que no comulgan? Segundo, dentro de las personas que tal vez no conoces, pero están enfermos y no pueden salir de casa para la Santa Misa, búscalos ahí. Ven y informa aquí para que de aquí vaya un sacerdote, lo confiese y empiecen a recibir la Sagrada Comunión. Otra cosa que les invito a meditar, cuando vengan a la Santa Misa, dense cuenta que entran al Calvario. Cuando entramos a la Santa Misa, entramos al Calvario. Sí, el cardenal Sara, cuando le preguntó una persona, es uno de los santos, de los cardenales santos que hay ahorita. El cardenal Sara le preguntaron en una ocasión, un grupo de personas dio un tema y una conferencia y algunas personas hicieron preguntas y le pregunta una persona, le pregunta al cardenal, ¿sí se pueden tocar instrumentos musicales en la misa? Y él pregunta, ¿cómo cuál instrumento? Vamos a decir, dice la persona, cualquiera, el pandero. Y le dice, dime, si tú estuvieras hace 2000 años a los pies de la cruz de Jesús, junto con María, junto con Juan, María Magdalena, ¿tocarías un pandero? Se quedan las personas. Lo que se puede hacer allí, se puede hacer en misa. Lo que no se puede hacer allí, tampoco se puede hacer en misa. La misa es entrar al Calvario. Por eso hay cosas que a veces no se entienden y a veces uno llega a celebrar a la Santa Misa, aquí gracias a Dios no ha pasado, pero a veces he llegado a otras parroquias a celebrar la Santa Misa y el coro empieza, la misa es una fiesta muy alegre, estás en el Calvario. Espérate poquito, o sea, es una alegría interna porque vas a recibir al Salvador, pero estás en el Calvario. Estás en el Calvario, eso es la Santa Misa, entrar al monte Calvario, y de ahí se desarrolla todo, Por eso en la Santa Misa antes solamente se permitía el órgano, solamente cantos gregorianos, algo sacro, propiamente de Dios. Pero bueno, cuando comulguen, cuando vengan ustedes a la Santa Misa, recuerden que al comer ustedes hacen suya la promesa, el cumplimiento de la promesa de Dios. Un Salvador que te va a morir en lugar de ti, por lo tanto te priva de la muerte y te libera. Eso es lo que nos comemos cada vez que venimos a la Santa Misa. Eso es lo que recibimos en comunión. Por eso es tan importante y por eso se debe de recibir con la mayor humildad posible la Sagrada Comunión. Porque es verdaderamente Dios que por amor a ti se hizo pan. Que por amor a ti subió a la cruz y por amor a ti se quedó bajo la forma sacramental de pan. Te estás comiendo liberación y te comes vida divina. Eso es lo que te va a sostener para tener vida eterna. Eso es lo que te va a sostener. Por eso el que no comulga solo tiene vida humana y esa se acaba. La vida divina es para siempre, la vida humana se acaba. Entonces, le repito las partes de la tarea. Primero, de los que tú amas, quien no comulga, porque no va a estar junto contigo si no comulga, si no agarra la onda. Segundo, de las personas hay que hacer la caridad, algún enfermo que son los que van más de salida. Claro, a veces se mueren todos los de la casa, menos el enfermo, ¿verdad? Pero son los que se supone que van más de salida. A esos hay que ir. Y que comulguen, que tengan vida para que el día que se mueran no tengan que ir al infierno. Y tercero, cuando comulgues, tener conciencia para que te dé un sentimiento de gratitud hacia Dios. Estás comiendo vida eterna, estás garantizando tu salvación. Estás garantizando tu salvación cuando comulgas. Si comulgas sin pecado. Porque comulgar en pecado es cometer sacrilegio y es peor que no comulgar. Eso es peor que no comulgar. Y por último, no se nos olvide que si una persona tiene mucha fe, pero no comulga, tiene fe, pero no tiene vida eterna. La vida no está en la fe. La vida eterna está en la comunión. Si Jesús hubiera dicho, el que crea en mí tiene vida eterna, la vida eterna estaría en la fe. Pero dijo, el que no coma mi carne y no beba mi sangre, no tendrá vida.
Por lo tanto, la vida está en la comunión y no en la fe. La fe nos ayuda para acercarnos a la comunión. Y la comunión, el comer el cuerpo de Cristo y su sangre, nos introduce en ese misterio del amor de Dios, que paga nuestros pecados, nos justifica delante de Dios y nos llena de la vida divina. Cuando una persona muere lleno de la vida divina, ¿a dónde pertenece? A la vida divina. Cuando alguien se muere lleno de la vida humana, sin vida divina, ¿a dónde pertenece? Pues no a la vida divina, porque no la trae consigo, no la cultivó, no la hizo crecer, entonces no pertenecería ahí. Por eso es grave no comulgar, es muy, muy grave no comulgar. Tenemos que buscar entonces, si alguien de ustedes, de los que están aquí, no comulgan, vean la manera de solucionar eso, porque si se mueren sin comulgar, se van a morir con fe, pero la fe nos salva, la fe nos salva. San Pablo es el que va a decir, muéstrame tu fe sin obras, que no sirve para nada, yo te voy a mostrar mi fe con obras, la comunión. Esa es la fe verdadera, la que te lleva a comerte la vida eterna. Sin esto no hay vida. Podrán disfrutar el mundo y disfrutar los sentidos y disfrutar las cosas, porque el pecado es un placer de los sentidos. Podrán disfrutar. Y si alguien no va a comulgar, entonces sí le conviene disfrutar al máximo el pecado. Si alguien no va a estar comulgando, disfrute pero al máximo el pecado. Ni rece ni nada para que no le estorbe eso cuando vaya a cometer un pecado. Porque después de que se muera, se acabó toda felicidad, todo placer, toda dicha, todo y para siempre. Y si una persona no disfruta la tierra y no va a disfrutar el cielo, imagínense nada más. Imagínense nada más. Decía mi abuela, pobre del pobre que al cielo no va, amolado aquí y amolado allá. Así podríamos estar nosotros, Por eso hay que buscar, primero, si tú comulgas, si no comulgas, entonces empieza por ti mismo, eres lo más cercano a ti. Segundo, si comulgas, los que amas, porque si no comulgan, no se van a ir contigo. Tercero, acto de caridad hacia afuera, no solamente hacia los que amas, hacia los que Dios ama. Busca por lo menos un enfermo para que se confiese y empiece a comulgar y alcance la vida eterna. Y no se nos olvide, el que no comulgue y muere así, morirá con mucha fe, pero sin vida eterna. Le pedimos a Dios Padre nos conceda estas gracias que necesitamos para entender y vivir este misterio, por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.